Hola amigos, estamos transmitiendo, hola, estamos transmitiendo en vivo desde Acapulco con esta predicación que por razones obvias será muy corta y que de verdad esperemos que llegue al corazón de cada uno de ustedes. Y es un mensaje muy sencillo, muy rápido, muy breve, y es acerca de lo que no destruyó Otis. Sería una pretensión muy grande de mi parte el decir que lo que no destruyó Otis fue nuestra fe, ¿no? Lo que no destruyó Otis fue nuestra esperanza, pero aún eso sería de mucha vanidad de nuestra parte el decir que lo que no destruyó Otis fue nuestra fe. No vamos a hablar de nosotros, no vamos a hablar acerca de nuestra fe o de nuestra perseverancia. Vamos a hablar de lo que el Señor ha puesto en mi corazón para este día, para este mensaje. No sé cuántas personas lo vayan a ver, pero sí te quiero decir algo. Que lo que no destruyó Otis fue la naturaleza humana pecadora de las personas. Lo que no destruyó Otis fueron las cosas malas que hay en el corazón de las personas y de los hombres. Hemos visto mucha destrucción, pero hemos visto también muchas cosas que pensábamos, que así como se doblaban los grandes espectaculares o se doblaban los letreros, así se iba a doblar muchas personas. Pensábamos que muchas rodillas se iban a doblar ante la presencia del poder de la naturaleza de Dios. Pensábamos que en días como estos de juicio, porque el juicio comienza con la casa de Dios, una pausa, si se desactiva la señal, ten paciencia, estamos en una zona difícil, se va a volver a reconectar, no te preocupes. Yo voy a hacer una pausa en la predicación cuando se interrumpa la señal, ¿sale? Bueno, entonces estaba comentando que de verdad lo que nosotros pensábamos es de lo que se iban a doblar. Eran las rodillas de muchos ante tal presencia de Dios y no fue así. No fue así. El saqueo, las cosas que vimos terribles y de las que fuimos testigos, de verdad dan testimonio que lo que el hombre necesita es a Dios. ¿Qué no destruyó Otis en aspecto de la fe? Bueno, lo que no destruyó este evento fue la paciencia que el Señor ha puesto en cada corazón. No puedo hablar de la fe, porque la fe es un don de Dios, y hablar de nuestra fe sería vanidoso y pretencioso. Lo que te puedo decir es que, al igual que Job, nosotros no estamos ni cercanos a lo que sufrió Job, por supuesto, pero sí notamos el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder realmente tener la paciencia. La paciencia en cuanto a que el Señor nos ha dotado de su Espíritu Santo para nosotros poder tener una claridad acerca de la segunda venida de Cristo y antes el arrebatamiento. En Santiago 5, a partir del versículo 7, dice que tengamos la paciencia que tiene el labrador para esperar el fruto preciado, que tengamos la paciencia para esperar los momentos de la lluvia temprana y tardía, como ya hablamos en Israel. La lluvia temprana es en octubre y noviembre precisamente,
y la lluvia tardía es en marzo y en abril, justo antes de la cosecha. Y de verdad también dice que no murmuremos unos de otros, que no nos quejemos, porque la venida del Señor está cerca. Y está relacionado, si tú ves esto, con la venida del Señor que está cerca. Y habla acerca de la capacidad que tenemos de verdad dada por el Espíritu Santo, de la paciencia y la perseverancia, sobre todo dice, porque el juez está cerca. Y presenta a Cristo como el juez, como el juez de nosotros los hermanos, en momentos de crisis, en momentos difíciles, en momentos en los que estamos nosotros, como nosotros hay otras partes del mundo que están peor, nada menos lo vemos en el Medio Oriente, lo vemos crisis y convulsiones sociales como en España o en algunos países de Latinoamérica. Y nosotros no estamos ni cerca aquí en Acapulco de eso, pero sí sabemos que el Señor está cerca. ¿Qué fue lo que no destruyó Otis? Bueno, aparte de la naturaleza pecadora, y lo que no destruyó Otis también fue la paciencia dada por Dios para nosotros. Lo que no destruyó Otis fue ya de Dios. Estos planes de Dios que implican en el que nosotros nos demos cuenta como creyentes, como testigos de lo que va a ser el poder de Dios sobre la tierra, de lo que va a ser el poder de Dios, de lo que va a ser el poder de Dios sobre el juicio a esta tierra. Algo decía hace 8 días que a los hermanos que esto era una pequeña muestra, esto era como una maqueta de lo que habría de venir en cuanto a la manifestación del poder y del juicio de Dios. Y de verdad te lo digo, es algo que ha hecho que nuestro corazón tema aún más. Nosotros nunca habíamos vivido algo así, pero de verdad el que no haya dinero en efectivo, el que no haya comida, el que no haya agua, se asemeja mucho a lo que habrá de relación. Nosotros vamos a perseverar en la fe, por gracia y obra del Espíritu Santo. Lo que quiero decirte es también que nosotros hemos sido testigos del poder de Dios, también de la misericordia del Señor. Hemos visto cómo el Señor ha suplido, no solo a nosotros, porque el Señor es bueno. El Señor suple a justos y a injustos, porque salir el sol sobre justos e injustos, y hace que los huracanes caigan sobre justos e injustos, y hace que las cosas pasen exactamente como el Señor ha previsto en su palabra para cada uno de nosotros, en un plan perfecto por parte de Dios para cada uno de nosotros. No debemos desanimarnos, no debemos nosotros de pensar que nuestras circunstancias son pues nada comparadas con otras, porque eso tampoco es cierto. A cada uno Dios sabe hasta dónde, Dios sabe hasta cuándo. Dios jamás va a hacer algo más allá de lo que podamos resistir. Dios jamás va a hacer algo de lo que nos haga tropezar o que nos haga hacer algo inconveniente, porque la palabra dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, sino que cada uno es tentado según su propia concupiscencia, y la concupiscencia al final lo que da a luz es pecado, y lo que da a luz a pecado es muerte. Eso también viene en Santiago. Entonces, no tengas en poco tus circunstancias, ni te estoy pidiendo que te compares con nosotros y digas,
y yo te diga, mira cómo estamos sufriendo nosotros y lo que tú estás sufriendo pues no es nada. ¿Por qué? Porque pues es muy relativo. Cada quien, como te decía, Dios sabe hasta cuándo, Dios sabe hasta dónde, y Dios sabe hasta qué punto cada uno de nosotros es probada. Pero lo que el común denominador entre tus circunstancias y las mías es que Dios tiene el control de las cosas. La invitación constante en la palabra de Dios cuando uno está padeciendo cosas es la paciencia y la perseverancia. Dice la palabra en 1 Corintios 13 que hay 3 cosas que van a perdurar: la fe, la esperanza y el amor. Y que lo más importante de todo esto es el amor. ¿Y por qué es lo más importante y lo que va a perdurar es el amor? ¿Qué pasa con la fe y la esperanza? Porque dice que cuando todo se manifieste y lo veremos tal cual es, y entendamos todas las cosas, ya no se va a necesitar ni la fe ni la esperanza, porque Dios es amor y vamos a estar unidos a Él, y por eso lo que perdura siempre es el amor. Pero mientras sigamos con el Señor, mientras el Señor viene por su iglesia, por nosotros, lo que permanece es la fe y la esperanza. Y esta esperanza, esta fe que es dada por Dios y esta esperanza, lo que debemos de entender que la esperanza no es en que nos vaya bien. La esperanza no es en que al menos no nos vaya mal. Tú puedes ser testigo de muchas cosas en las que pasan cosas. ¿Por qué pasan cosas buenas a la gente mala? ¿Y por qué pasan cosas malas a la gente buena? Es el primer video, de hecho, en el canal de YouTube, porque pasa lo que pasa. Fue la primera clase hace ya 3 años. Y lo explico con claridad. Bueno, espero que con claridad. ¿Sabes? La esperanza que debemos de mantener, con la que nos mantenemos firmes, tú y yo, es en la esperanza de que el Señor viene pronto. La esperanza en la que estamos firmes no es de que se levante esta ciudad, no es de que ya tengamos los servicios básicos. La esperanza no es que podamos tener un ministerio grande. No es verdad que nosotros podemos afectar la eternidad para alguien haciendo buenas obras, sobre todo dando dinero para tener muchos orfanatorios que son obras buenas, pero no afectamos la eternidad de nadie, porque eso ya está determinado por Dios, para cada uno, conforme a su... Sino que nosotros tenemos la esperanza que nos mantiene firmes y aguantamos y seguimos aguantando y seguiremos aguantando cosas que el Señor permite en nuestras vidas, es que el Señor ya que el Señor ya viene pronto. La esperanza que nosotros tenemos es que el Señor viene pronto por su iglesia. Las señales en el cielo, la situación de Israel, que sí, efectivamente es el reloj profético de Dios, como dicen, que no es un reloj porque un reloj indica horas, sino más bien es el centro de atención del cumplimiento de los pactos. Yo te invito a que cambies el concepto del reloj profético, a que cambies este concepto del reloj profético de Dios por el lugar geográfico de donde se cumplen los pactos de Dios con la humanidad. ¿Sí? Una vez que hayamos cambiado ese concepto de que Israel es el reloj profético de Dios, sino que es el lugar en donde se cumplen los pactos y donde se cumplirán los pactos, porque es la tierra que Dios escogió y el pueblo que Dios escogió, étnicamente hablando. Abraham, ¿sí? Gracias por la paciencia de que se interrumpe la señal. Ya sabes, me estoy tratando de mover en donde hay mejor señal. Vamos a ver que se reconecten un poquito más.
que cambies el concepto del reloj profético de Dios, sino por el lugar donde se cumplen los pactos. Podemos ver ahí que en muy poco tiempo, en muy breve tiempo, se seguirán cumpliendo los pactos. Y antes de que se cumpla el pacto con Abraham, el pacto con David, el pacto con el pueblo israelita del milenio, hubo una interrupción, una pausa. Hubo una dispensación, que es la dispensación de la gracia, el tiempo de los gentiles. Y cuando se cumple el tiempo de los gentiles, había también algo no revelado para los antiguos profetas, que fue precisamente la inclusión, por un lado, del Mesías en carne, como decía Isaías 53, y que fuera sacrificado, que también Daniel, el profeta, lo dijo, y que después, precisamente después de esto, iba a haber algo, un misterio revelado, que era la iglesia, y que dentro de esa iglesia iban a estar, pues obviamente lo que nadie esperaba, los gentiles, es decir, los no judíos. Cuando sucede esto, que los gentiles son incluidos en el pacto, se confirma un nuevo pacto, nosotros como primicias. Todo esto te lo recuerdo para que no pierdas la brújula. ¿Sí? Y cuando esto sucede, entonces vendrá el arrebatamiento. Entonces todo está apuntando a que en muy poco tiempo, como ya vimos, se está cumpliendo el tiempo. Hay mucho que hablar, hay mucho que decir, hay mucho que enseñar, hay mucho más que hacer, mucho más que enseñar. Pero ¿sabes qué? Hay mucho más que esperar, mucho más que esperar. Y esa espera tiene que ser con paciencia, dada por Dios, no culpar a Dios. Lo que no se llevó Otis también, con esto termino, fue, lo que no se llevó Otis fue la capacidad de esa paciencia santa, de no levantar el puño al cielo reclamándole a Dios. Eso es sumamente importante que lo aprendas. Nunca, bajo ninguna circunstancia, levantes tu puño al cielo, reclamándole a Dios, diciendo que porque al ser creyente, porque al ser cristiano, te han pasado cosas. Porque te han pasado cosas malas según quién, es decir, según tú en tu perspectiva, pero hay personas que les ha ido peor, hay personas que les ha ido... nunca levantes tu puño en contra de Dios, nunca. Nunca hagas esta aberración a la fe. No esperes que la vida que Dios te ha dado sea para disfrutar de bienes en esta tierra. Espera al Señor, espera en Él. Él es bueno, Él es fiel, Él va a hacer. Les amo profundamente en Cristo, a ustedes, queridos hermanos, hermanas. Todavía estamos en esta situación de urgencia. Sí, todavía necesitamos de su ayuda, pero sobre todo necesitamos que el Señor abrace tu corazón, nuestros corazones, y que el Señor pueda darte el consuelo, que el Señor pueda darte la fuerza y la paciencia y la esperanza de que el Señor es fiel y misericordioso. Mientras dure la transmisión, vamos a seguir transmitiendo. Gracias por tu paciencia, por las pausas que se dieron, las pausas con la que se transmitió. Voy a pasarte a mi querida esposa, nuestra pastora, para un
termine, si se pausa, ten paciencia, se va a reanudar la transmisión. Así es que ten paciencia. Y yo me despido y recibo un abrazo muy fraterno de mi parte. Recibe muchas bendiciones. Muy buenos días a todos. Quiero comentarles que sí ha sido impactante lo que hemos vivido. El Señor ha sido bueno. Personalmente quiero hacer lo que me gusta hacer, que es glorificar al Señor. Quiero comentarles que no hay agua, pero quiero comentarles que milagrosamente el Señor se destapó un lugar donde estaba la bomba de la alberca que no se usa desde hace tiempo y se llenó de agua de lluvia y hemos tenido nuestra propia cisterna. En cuanto el agua se acabó, yo recordé también en ese momento cuando se acabó el aceite y pudimos ya entonces acceder a pipas de agua y demás. He visto muchos rostros cambiar. Están naciendo nuevos creyentes y eso es lo más importante. Acapulco, la verdad, está deshecho y la gente lamentando los millones que cuestan sus yates, los millones que cuestan sus departamentos, y es un gemir y un llorar por la pérdida material, pero está sacando el Señor ganancia espiritual. El Señor está rescatando gente, el Señor está salvando y transformando vidas en vida eterna para estar en el reino. Es un tiempo de gloria para el Señor. Te voy a decir que yo sabía que venía esto sobre este lugar por el pecado que sobreabunda y ahora sobreabunda aún más, porque ha sido tremendo ver cómo la maldad, en lugar de parar, se sigue multiplicando. Y es un privilegio estar ahora aquí para ser usados, para hablarle a otro de Cristo, pero para cerciorarte de que en realidad nazca de nuevo. Quiero decirles también que les agradecemos muchísimo lo que han depositado para apoyarnos, hermanos de años que también nos han apoyado, incluso que están en otros países, yo los bendigo en verdad. Gracias por el apoyo, gracias por ese corazón que el Señor movió para darnos en lo material. Estamos bien, estamos sobre todo en paz, sabiendo que no es la primera vez que el Señor nos lleva a padecer una destrucción por causas espirituales. Y el Señor es fiel en cuanto a lo que siempre ha dicho: donde Él esté, ahí estará mi servidor. Y aquí estamos, sirviéndole para glorificarlo. Los amo de todo corazón. Si no tenemos ya la forma de usar internet como usualmente lo hacemos, posiblemente se suba algo grabado para que, bueno, está bien que tengamos que ejercer paciencia mientras se corta y demás, pero te voy a decir que no sé si es suficiente con lo que tú has visto en las noticias, pero sí hay cientos de muertos, sino que llegan a algunas cifras mayores. Y es un ambiente desolador a los ojos de los hombres, pero es el momento y es un pequeño ejemplo de lo que viene, porque esto va a continuar, porque el Señor es santo y el Señor ha llegado a un punto de ejercer un juicio como a muchos otros lugares en la historia lo ha hecho. Y bendito sea Dios, estamos bien, estamos firmes y estamos para seguirles sirviendo. Les bendigo de todo corazón. Les bendigo de todo corazón.
Bueno amigos, adiós. Con esto concluimos la transmisión. Gracias por su paciencia y esperemos que el Señor